poder comunicarme con ustedes a través de este medio. Se presentaron varios problemas por ahí. El más importante creo que es la superposición de esta clase o de las clases de la materia con estadística. Como decía recién un poco en chiste y en serio, es más lindo escuchar el derecho y hablar de derecho que estar viendo las estadísticas, porque las estadísticas fallan. Por supuesto, ni se les ocurra contarle eso a la decana porque se va a romper mi relación con ella. Pero para evitar ese problema, decidimos entre todos grabar las clases y subirlas al canal de YouTube que tiene la cátedra. Así que es una alternativa que les va a permitir a ustedes ser torturados cuando ustedes quieran. En cuanto al cursado del régimen común, se va a dar los días martes y jueves de 15 a 16:30 y los prácticos van a ser de 16:30 a 18. Los prácticos van a estar a cargo del doctor Vargas, de la doctora Martínez, el doctor Castresana y la doctora Frey. Y van a ser, en el caso del doctor Fretis, los miércoles y viernes de 9 a 10:30. Los alumnos del régimen anterior pueden o tienen la posibilidad de estar en el teórico únicamente, que es de 15 a 16:30. Por supuesto, estas particularidades las estoy comentando. La gente de la cátedra que está conmigo por ahí pueden interrumpirme cuando meta la pata, que puede ser normal que lo haga. En cuanto a la modalidad, tenemos 2 parciales prácticos escritos y un recuperatorio del práctico, y se regulariza con la nota aprobado 6. El final lo vamos a hacer mediante el cuestionario en el sistema Moodle, que ya lo utilizamos en el caso de los exámenes finales que tomamos durante el mes de agosto. El parcial práctico escrito va a ser con contraseña, más o menos de la misma forma que estamos haciendo la intervención ahora. Se va a hacer en el aula virtual, tienen un plazo predeterminado para realizarlo, y cuando se cumple ese plazo, automáticamente el sistema corta y nos permite la evaluación automática de las respuestas o de las preguntas y sus respuestas en cada caso. Hay una serie de particularidades de estos famosos protocolos. Ahora, para todo tenemos protocolo. Bueno, adecúense y van a tener que tener prendida la cámara, silenciado el volumen, para de alguna manera buscar una forma de regularidad del acto del examen que están realizando. La regularización de la materia también se hace con la nota 6. El examen teórico escrito también se lo hace en el aula virtual. Van a hacer preguntas y creo que va a ser un tema, se va a tratar un tema, va a haber un tiempo predeterminado que son 60 minutos, y por supuesto después de eso el sistema los bloquea y nosotros procedemos a la calificación. Datos importantes: el primer parcial está programado según nuestra programación, para el 7 de octubre, y el segundo parcial para el 18 de noviembre. El recuperatorio es el 25 de noviembre. Esas son las particularidades del dictado de la materia bajo este estándar del régimen común. Profe. Sí. ¿Puedo hacer una preguntita, profe? Yo entré recién. Sí. Disculpe, mire, yo particularmente, tanto así como también muchos compañeros, digamos, estamos como en una meseta, en una duda, ya que nosotros somos del plan viejo. Régimen coloquio, nos mandaron 2 mensajes, uno de la profe de coloquio, otro usted, tanto invitándonos al coloquio como invitándonos al común. Ahora nos encontramos como que el SIU
nos figura rechazado, a mí particularmente me figura rechazado el coloquio. Ingresé igual. ¿Tenés problema de correlatividad? ¿Tenés algún problema de correlatividad? Claro, yo me inscribí como condicional, pero quiero saber si al ser de plan nuevo, al ser de plan viejo, perdón, si quedé en el común o si la tengo que rendir libre, porque somos muchos los chicos con este problema, y alumnado no nos da respuesta. Porque, por ejemplo, Mira, en el CIU solo me dice rechazado, y tampoco sé si quedé al común, a qué profe de común soy, por eso estamos como en una meseta, profe, ¿vio? Sí, bueno, Permiso, ayer... doctor. Espera. Sí, ya te doy la palabra, Karin. Dame 2 minutos. Ayer los chicos se hicieron de mi correo privado y ayer me bombardearon a preguntas. Traté de contestarles y hay muchas soluciones que dependen de nosotros y otras que dependen del alumnado. En el caso tuyo, ahí la doctora Rosenbluth te contesta. Es así, los que estaban en el coloquio y quedaron como rechazados tienen que cursarla libre, como fue siempre el sistema, como fue todos estos años, hasta este primer año que empezó otro régimen distinto. Siempre los alumnos que no ingresaban al coloquio cursaban la teoría con el doctor en el régimen libre. Entonces ahora se les da la posibilidad que asistan a las clases libres, pero tienen que rendir en las mesas finales como siempre. No hay otra solución porque el rechazo de la situación administrativa a ustedes no depende de la cátedra. Es una situación que excede a la cátedra, es una cuestión de listas que arma la facultad. Por eso yo les pediría, por favor, que todas las cuestiones administrativas, yo las estoy contestando a todas, más de 400 mensajes he contestado en Instagram, o las vehiculicen por ahí o a través de las consultas del aula virtual. Así también la clase de hoy no se va en consultas de administrativas, digamos. Pero es una situación que no tiene que ver, es ajena a la cátedra, no tiene que ver con algo que la cátedra pueda hacer o no. Lamentablemente es así la situación. Profe. Gracias, doctor. Profe. Sí. Yo quería preguntar, en mi caso es distinto, yo tengo aceptado en el régimen promocional, yo soy del plan nuevo, pero me aparece, en el CIU me aparece como un grupo número 2 y en la parte de... Ay. Yo te diría, ¿sabes qué? Yo te diría que lo canalices a través de la mensajería o de Instagram, en el caso en particular, así te relocalizan o te ubican en el grupo. Así avanzamos con la clase. También había otras cuestiones, como les decía, de alumnos que tenían problemas con la correlatividad. Pero también ese es un problema que no depende de nosotros, sino es netamente administrativo y de alumnado. Que nosotros por ahí no podemos, no es que no podemos, nos está impedido totalmente resolverlo. El de la correlatividad. ¿Les parece que es de tener aprobado Derecho Civil y Comercial, ¿no? Sí. Sí. Si estás en Derecho Público, sí. Sí, eso lo tengo también, por eso me aparece como que estoy aceptada, pero después me mandan en común número 2. Manejalo por el chat de Instagram institucional y entonces ahí los chicos te van readecuando a tu grupo. Dale, gracias. Profesor, bueno, sí. Disculpe, recién acabo de entrar. Yo por lo que vi quedé como libre, pues yo me inscribí al coloquio y no entré. Sí. ¿Yo tengo que asistir a las clases de práctico o solo a las teóricas? A las teóricas únicamente. Ah, bien, gracias. ¿Están? Bueno. Pero por ahí, como estás, si la habilitación técnica te lo permite, por ahí te aconsejo que entres, porque los trabajos prácticos te van a posibilitar entender mejor muchos temas. Claro, sí. Eso como consejo, por supuesto que depende de tus horarios, tu situación, la existencia de otras materias o cuestiones relacionadas. Claro, pero yo únicamente tengo que rendir el final oral, o sea, de teórico. Sí, únicamente. Ah, bien. ¿Y cambió Chicos, el programa? ¿O sigue siendo el mismo? No cambió. Bueno. Sigue siendo el mismo. Doctor, disculpe una cosita. Cualquier duda, en todo caso, que la canalicen por el chat y las vamos despejando, así puede dar inicio a su clase. Sí, por favor. ¿Sí? Bueno. Ahí Juan César creo que me quería preguntar algo.
hacelo por chat, por favor. ¿Puede ser? Está bien, profe. Dale, gracias. Gracias. Bueno, la materia, vamos a ir directamente. El programa es un programa nuevo que se tuvo que hacer para la adecuación de CONEAU, está vigente, ya lo utilizaron en los turnos anteriores, tiene 2 o 3 años de antigüedad, así que no reporta mayores inconvenientes. Está un poquito más adecuado a los tiempos actuales y tiene menor extensión, pero mejor readecuación de los temas para facilitarles el estudio y el examen a ustedes. La materia tiene fundamentalmente 3 partes. La bolilla 1 es muy importante porque en la bolilla 1 se centra o se establece la estructura funcional de toda la materia. En la bolilla 1, a partir de ciencia política, se está analizando lo que es el ser de lo que después nosotros vamos a denominar como Estado. Es decir, el análisis de esa realidad tal cual es. Tenemos toda una primer parte después, hasta la bolilla 8, que habla de la Constitución, de derecho constitucional, de las distintas partes de la Constitución, y tanto de los derechos como la parte orgánica. Bastante dividida para que sea llevadera y saludable al entendimiento de ustedes. Una segunda parte que está relacionado con derecho público provincial y municipal, que es una bolilla que tiene por objeto análisis de una descentralización política de inferior jerarquía, no de inferior importancia, sino de inferior jerarquía, como son las provincias y los municipios, como centros autónomos de poder. Hoy ya no existe problemas en identificar a los municipios como autónomos, porque tanto la doctrina como fundamentalmente la Constitución lo consideran así, artículo 5 y 123. Y por último, el derecho administrativo, desde la bolilla 10 a la 14, en la cual existe un análisis partiendo de lo que es el derecho administrativo como rama objetiva a todo lo que es la organización, la acción administrativa, y por último, los límites de la acción de la acción estatal, donde la responsabilidad del Estado es el elemento fundamental o más importante. El programa, como les digo siempre a los chicos, es de suma utilidad, no solamente para estudiar la materia, sino también para rendir la materia. ¿Por qué? Porque si ustedes sistematizan el contenido, por supuesto no hace falta, no solamente tienen que sistematizarlo, sino que tienen que ponerle contenido, que es por ahí el problema que en algunos casos existe, va a ser mucho más sencillo su aprendizaje y su exposición ante el examen libre o por coloquio o en la circunstancia que ustedes tengan. Vamos a desarrollar todos los puntos del programa, todas las unidades del programa, y les voy a ir, además el programa cuenta con la bibliografía general, particular, es decir, la bibliografía específica de cada una de las bolillas, a la cual pueden acceder para tener el conocimiento de los temas. Esto es muy importante, sujetarse al texto o a los textos que se proponen, porque eso le va a permitir entender los temas. Porque la base muchas veces en los exámenes de la falta de conocimiento específico del tema, porque han hecho un esquema a partir de un apunte, de un resumen, de un apunte, no les permite entender el tema, y resulta que ustedes entienden que conocen el tema que están tratando, pero después cuando quieren explicarlo, hacen totalmente agua para poder explicarlo, y por supuesto los exámenes
en los exámenes libres se nota esa situación. En cuanto a la a la ciencia política, bueno, la ciencia política demanda el análisis o estudio de un aspecto que es la política. La política es entendida como sustantivo o adjetivo. Se habla de la política, lo político, los partidos políticos, el político. Es neutro, es género, o sea que ya no tenemos problema de si es ella o él, ahora que estamos de moda con el género y que más allá de las apreciaciones que podamos hacer es importantísimo en cuanto al entendimiento actual del derecho. Los temas actuales, el género va siendo utilizado como un elemento fundamental en la ubicación del sistema normativo. Por ejemplo, la reforma judicial, que seguramente todos conocen porque ayer el país explotó criticando la reforma judicial. Bueno, la cuestión de género es un elemento sumamente importante y tenido en cuenta en el proyecto de ley. Por supuesto, tiene todo un camino o procedimiento hasta que llega a su conclusión, pero marca de alguna manera cuál es la política de un gobierno sobre determinados temas, que ya no es una política, creo yo, de un gobierno, sino que es más bien una política de Estado. Dejando de lado estas apreciaciones, la política se asocia con lo que se denomina polis, que es el pueblo, la ciudad-estado griega que se denominaba a esa organización política incipiente inicial. Yo siempre en las clases presenciales hacía un cuadrito en el pizarrón donde explicaba de alguna manera qué es esto de la política, cuál es el inicio de la política y cómo se desarrolla la política. Bueno, hoy no tengo eso, tengo unos PowerPoint que les aconsejo, están, como dicen los chicos ahora, súper, que son una síntesis estructurada de los temas, pero les permiten a ustedes tener una estructura de toda la unidad, que creo que está disponible. Yo me voy a valer de alguno de ellos. Marcelo, la Filmina, el Power... Sí. El Power 5. Bueno, la política sí, ahí tiene, comparto. La esencia de la política es el hombre. El hombre aparece como lo más importante y en realidad en el hombre gira la organización, en el hombre gira el derecho, en el hombre gira todos los aspectos de la vida. El hombre en sí no actúan como una unidad indisoluble, sino que necesariamente debe tener o tiene relaciones. Esas interrelaciones hacen que un hombre tenga vínculos con otros hombres y que esos vínculos entre otros hombres nos permitan a nosotros identificar a ese grupo que conforman como sociedad. La sociedad es un concepto netamente sociológico y producto de la interrelación humana, que es la base o principio segundo de nuestra organización política. ¿Por qué? Porque el hombre, actuando individualmente, se coadyuva con otros hombres. Esto es interesante lo que dice Montesquieu Rousseau en el contrato social, cuando habla de el estado natural y el estado el estado convencional, o el estado que surge con motivo de que cada uno de los individuos pierde parte de su individualidad y la traslada a la colectividad. ¿Por qué? Porque de esa manera él considera que se produce un vínculo por el cual esa sociedad transforma y evoluciona
dejando el estado natural en un estado de desarrollo posterior. Por supuesto que este grupo no actúa en forma aislada, sino que tiene una intervención o participación que se puede decir que está circunscripta a un lugar o espacio físico determinado, que está representado por el territorio. Por eso es que Vidal Campos, cuando habla de la organización política, hace referencia a la yuxtaposición individual, hace referencia a la existencia territorial, porque él considera que la organización política es una organización en la cual existen un grupo de personas en un espacio determinado. Por eso Vidal Campos dice que estamos en presencia del grupo máximo con las connotaciones descriptas que conviven territorialmente y que se organizan políticamente. Él esboza esa situación como lo que nosotros denominamos Estado. Por supuesto, el Estado, esta yuxtaposición con un territorio, recibe el nombre de organización política. La organización política que hoy tenemos mayor afluencia es el Estado, es la organización política por antonomasia, pero el Estado como tal ha tenido distintas variaciones o formas de conformación. Por eso Vidal Campos habla de lo permanente y de lo transitorio del Estado, porque depende de cuestiones políticas, sociales o económicas, cuál va a ser esa organización y hacia dónde va a tender esa organización. De acuerdo al tipo de organización, podemos tener distintos fines, por ejemplo, que van a variar en cuanto a la organización de lo que es ese Estado. Esta organización política como tal tiene elementos que nos permiten a nosotros que se identifiquen como titularidad en el hombre, es decir, que existe hombres ubicados, un grupo máximo, no el grupo total, sino el grupo máximo, como dice Vidal Campos, porque está circunscrito a un espacio físico determinado. Los estados modernos tienen un territorio determinado, que está dado por los límites. Acuérdense, el feudalismo era indeterminado y producto del ámbito espacial en el cual el señor feudal disponía lo que se hacía. La existencia del nacimiento de los estados permite un límite predeterminado, con lo cual esta organización política de Estado tiene un grado de evolución que se desarrolla en el tiempo. Como les decía, tiene un espacio, tiene un fin. El fin va a variar de acuerdo al tipo de organización. Por ejemplo, no es el mismo fin el que tenía una organización política en el siglo XIX o el siglo XVI o el siglo XVII, una organización de un Estado marxista o comunista o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o después del 17 o actualmente después de la conformación de los estados, la separación de los estados socialistas. Por ejemplo, la situación de la Federación Rusa hoy es diferente, más allá de que la finalidad por ahí, con distinta estructura o conformación, a través de una república, tiene particularidades que tienden hacia esa misma finalidad, y con la cual el gobernante tiene una situación de preponderancia con respecto al pueblo, que lo asimila de alguna manera a los premieres soviéticos precaída del muro de Berlín. El elemento, si se quiere, más importante que hace a la teoría del Estado, porque la teoría del Estado, está bien, va a conocer al hombre, sus relaciones, sus interrelaciones, pero el elemento fundamental acá es el poder. ¿Por qué? Porque
existe necesidad de que una organización entre individuos tengan roles predeterminados en la cual les permitan participar y coexistir. De hecho, vamos a tener quienes gobiernan y quienes son gobernados, que es el dilema o el aspecto fundamental que va a necesitar cualquier organización política. Pues de lo contrario, estaremos en presencia de una verdadera anarquía. Una consecuencia de esto es la necesidad de jefaturas. Es decir, que haya autoridades encargadas de determinar o aplicar los aspectos relacionados con el poder, ya sea uno o varios, según el tipo de organización estatal hacia la cual nos ubiquemos. Y por supuesto, Vidal Campos habla de el equilibrio, la planificación y la coordinación, que son esenciales para el desarrollo. Cualquier Estado hoy no funciona si no tiene una planificación y coordinación. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, es impensado que nuestro país funcione como tal desde el punto de vista económico si no tiene un presupuesto en su elaboración y en su ejecución. Por eso Vidal Campos, repito, identifica o denomina Estado al grupo máximo que con las connotaciones descriptas permite que convivan territorialmente las personas y que se organicen políticamente con los demás. Eso es lo que él dice Estado. El concepto y esencia de la política consiste en la construcción, consideración, conservación del grupo máximo. Lo político equivale a lo estatal. Esa es la síntesis de lo que es la política como tal, que por supuesto está relacionado con formas que por ahí se pueden variar, pero que tienden directamente al cumplimiento de ciertos fines. La ciencia política no hace otra cosa, es una rama del conocimiento. Como toda rama del conocimiento, tiene un objeto y tiene método. En el caso de la ciencia política tiene dos fases, una relacionada con el conocimiento y otra con la actividad. Vidal Campos explica esto que yo lo estoy hablando tan raramente, este tema en una obrita, un manualcito de derecho político, que es Lecciones Elementales de Política. El libro está en la facultad, se los aconsejo para la bolilla 1. También tiene el libro de la cátedra Autoridades Federales, que habla de este tema, pero Vidal Campos lo analiza correctamente y inigualable como todas las actividades académicas que realizaba. Que es una derivación de otra obra de derecho político, que es una obra más extensa y que es en su primera edición tiene mayores complejidades y no tiene el acceso interesante que tiene este manualcito que les estoy recomendando. Entonces, la ciencia política como tal tiene grandes temas. ¿Qué pasó? ¿Quién cayó? Tiene grandes temas que son: ¿quién manda? ¿Cómo manda? ¿Y para qué manda? Son los tres temas fundamentales o esenciales de la política. Y por supuesto, como la ciencia política no es otra cosa que el estudio de realidad a partir de la explicitación de estas preguntas y por supuesto su respuesta, demanda que tengamos un acceso directo, inmediato a su contenido. ¿Quién manda?
se identifica con lo que nosotros denominamos o estudiamos o vemos como formas de gobierno. Es decir, ¿quién manda? Manda el rey, mandan las Fuerzas Armadas, manda el presidente, manda el Congreso. Va a ser distinta, de acuerdo a la organización, va a ser distinta la fuente o forma que estos tengan. Por ejemplo, las monarquías constitucionales, en el examen, en el último examen, yo no sé por qué el sistema tiraba o daba, que todos los chicos hablaron del mismo tema, que es las autoridades de gobierno, la bolilla 8, la 9, y la 8. Y resulta que, ante la pregunta simple de qué es el Poder Ejecutivo y fundamentalmente la diferencia de Poder Ejecutivo en sistema parlamentario y sistema presidencialista, se armaban unas galletas increíbles. Pero ese punto no hace otra cosa que responder a la forma en que se ejerce el poder. Es decir, ¿quién lo ejerce al poder? Si lo ejerce el presidente, presidencialismo. Se unifica la forma, el jefe de Estado y jefe de gobierno en una misma persona. ¿Y las monarquías constitucionales quién lo ejerce? ¿Quién lo ejerce? ¿El rey o el primer ministro? Existe una duplicación de funciones en cuanto al Ejecutivo. Como les decía, Mario Midón habla de que el régimen, la diferencia o la similitud o la relación entre presidencialismo y parlamentarismo está dado por la mayor o menor cercanía que existe entre el legislativo y el ejecutivo. Nunca me gustó esa definición, pero es interesante porque lleva al meollo de la cuestión. Presidencialismo, el presidente reúne las dos jefaturas, de Estado y de gobierno. El parlamentarismo, la cercanía está dada porque el legislativo tiene a su cargo la conformación del gobierno. El legislativo es el que designa el gobierno, que designa al presidente, que designa al primer ministro, que designa la autoridad encargada de gobernar. A diferencia, por ejemplo, en España o en Inglaterra, en la cual el jefe de Estado o la jefatura de Estado está en otra persona o en otra institución que es el rey. Después tenemos la pregunta de cómo se manda, que es sumamente importante porque se relaciona con otros aspectos, como ser fundamentalmente el de la legitimación. Toda autoridad para imponer las condiciones y sus decisiones necesita tener cierto grado de legitimidad, pues de no tenerla, esa autoridad no va a llegar al pueblo y el pueblo no las va a cumplir como tal. Hay distintas formas, en el caso de cómo se manda, de la pregunta cómo se manda, de alguna manera nos está dando a nosotros otro fenómeno, otra situación que es la de las formas de Estado, es decir, cómo se organiza el Estado. Ahora cuando avancemos en la bolilla vamos a ver que en cuanto a estos dos temas, formas de gobierno y forma de Estado, vamos a tener cómo se interrelacionan algunos aspectos esenciales del Estado. Vamos a ver que para determinar uno u otro concepto vamos a necesitar la interrelación entre ellos. Por supuesto que cuando hablamos de cómo, estamos hablando de cuál es la estructuración o organización que van a tener. Por ejemplo, nuestro país tiene, si queremos saber cómo se manda, tenemos una organización federal, en la cual coexisten distintos centros de poder con relaciones comunes o facultades entre ellos, que se determina a través de una constitución. En los estados unitarios, por ejemplo, Chile, Uruguay, en la cual existe un poder central fuerte y existen descentralizaciones administrativas. En el caso de Chile, las regiones, en el caso de Uruguay, los municipios. ¿Y para qué manda? Que es una pregunta fuerte.
porque está relacionado con los fines. Y volvemos nuevamente a lo histórico, a lo permanente, a lo transitorio de las organizaciones. Va a variar la organización y va a variar para qué se manda, teniendo en cuenta si el fin es un fin individual, es un fin de toda la comunidad, es un fin de una clase determinada. Va a variar la conformación o la determinación de ese alcance. Como les había dicho, la política como ciencia tiene dos aspectos. Por un lado, como conocimiento, es decir, como rama objetiva que nos depara a nosotros el examen de la realidad tal cual es. Es decir, que nosotros examinamos cuál será la actividad política, cuál será el quehacer político y tomaremos nuestros recaudos, determinaciones, a tal punto que nos permitirá, en el cumplimiento del objeto de esta ciencia, llegar a una formalización o formulación que sea lo más cercano a lo mejor o a lo más adecuado para determinada situación. Y también como actividad, que ya es una realidad de tipo dinámica y como dice Fay, que es el centro de la gravedad del poder, que es las distintas relaciones que se van tejiendo en cuanto al funcionamiento. La Filmina 11. Entonces, ahí queda definido el conocimiento de la realidad tal cual es el objeto de la ciencia política, es la ciencia política. Si por el contrario nosotros avanzamos en el conocimiento, cómo debe ser la realidad, y le imbuimos de valores y aspectos valorativos, estaremos haciendo no ya ciencia política, sino filosofía política. Y cuando, no sé quién tiene abierto el micrófono, si lo puede poner en silencio, y cuando, como dice Vidar Campos, cuando la política se juridiza, estamos en presencia, es decir, cuando a la política llega una norma, cuando a la política llega la Constitución, estamos en presencia no ya de ciencia política, sino estamos en presencia de derecho constitucional. La 12. Es decir, acá está claro la ciencia política y el derecho constitucional. Cuando la Constitución del Estado aparece como una norma determinada, estamos en presencia de lo que se denomina, deja de ser objeto de la ciencia política y pasa a ser objeto del derecho constitucional. Es decir, cómo es esa organización en un lugar determinado, en una organización determinada. El Estado, bueno, lo mencioné o después de analizar lo que era la política, alcancé a dar un concepto de Vidar Campos que me parece sumamente acertado. Y si queremos ser más precisos, podemos decir que es una organización política, no podemos equivocarnos. Por supuesto que la organización política tiene acceso a considerar como tal la del siglo XVI, la del siglo XVII, la del siglo XIX, la del siglo XX, y las organizaciones políticas hoy están ante tal situación que permiten advertir elementos que por supuesto no se aparten de los elementos esenciales, pero particularidades que transforman la manera de la decisión política. Por ejemplo, si leen los diarios van a ver que Trump pone un tuit y automáticamente se modifica la economía o la relación económica con China y le caen las bolsas en América, tienen trascendencia en Europa. Es decir, hay mecanismos o formas de generación de la decisión que son imbuidas de otros elementos que antes no existían. La globalización ha hecho que cualquier dato o situación
en una punta del mundo tenga incidencia automática en la otra punta de ese mundo. Con lo cual, tanto las políticas, la economía y los aspectos sociales se encuentran totalmente entrelazados. Para explicar la naturaleza del Estado existen distintas teorías. Esto puede ser que los aburra un poquito, pero es interesante para que ustedes puedan comprender después los fenómenos que provienen de la bolilla 2, 3, por qué el derecho constitucional tiene ese alcance, por qué el derecho administrativo, qué pasa con las instituciones municipales o provinciales. Es decir, todo tiene origen en estas teorías. ¿Por qué? Porque justifican el origen, la naturaleza y por qué las decisiones que emiten o que emanan de esta organización política tienen trascendencia que lo supera. Precisamente porque hay aspectos que hacen a la legitimidad, que hacen a que la decisión llegue adecuadamente para que el que la emite y el que la reciba puedan tener la adecuada interrelación entre ellos. Entonces, para la naturaleza del Estado existen distintas teorías. Por ejemplo, tenemos teorías sociológicas. Hay algunos que dicen que o le identifican al Estado como un hecho de convivencia, es decir, como esa relación entre personas, pero es insuficiente porque yo les dije, no existe posibilidad que haya un Estado sin que se determine un territorio, sin que esa comunidad máxima tenga un espacio en el cual se pueda desarrollar. Otros que hablan de una asociación, lo que presupone la existencia de vínculos entre los integrantes, o considerar al Estado como un hecho de dominación. Estos son todas teorías que tratan de explicar la naturaleza del Estado. Como un hecho de dominación, una clase sobre otra, que de alguna manera tiene una relación con la lucha de clases o el proletariado del 17 en la revolución bolchevique en Rusia. El Estado también hay quienes mencionan, estuve leyendo un poquito de Duverger para que de alguna manera simplificar, y por ahí complejizo más los temas, pero bueno, pero simplificar esta otra posición que es la de relacionar gobernante y gobernado. Duverger en su obra Instituciones Políticas y Derecho Constitucional habla de Duguit cuando hace la diferencia entre gobernantes y gobernados. Estamos hablando de pensadores o superpensadores del siglo XX, que por supuesto no significa que han sido superados, sino que han sido desbordados en cuanto a la claridad o a la evolución de los pensamientos sobre los cuales se han basado, que son las bases sedimentales del conocimiento jurídico por el cual provienen las nuevas evoluciones. Ahora vamos a ver eso cuando vemos constitucionalismo, van a ver cómo va evolucionando y el programa por ahí no lo dice y yo les tiro unos conceptos que van a decir, pero ¿esto de dónde salió? Sale de la evolución constante. Ante una evolución del conocimiento se producía en ciclos de 100 años, hoy en 5 años o 4 años existe una evolución superior. Las teorías deontológicas, que son otro grupo de teorías que tratan de explicar la naturaleza del Estado a partir de los principios de la ética y de la moral. Y las teorías jurídicas, que las mencionan o identifican al Estado como un ordenamiento jurídico. Por supuesto, los ordenamientos jurídicos también son restringidas o limitadas. ¿Por qué? Porque no alcanza a cubrir todo el espectro. Acuérdense que hablábamos de personas, espacio físico, decisiones, jefaturas, poder, planificación,
Es decir, son insuficientes. Otras teorías jurídicas que hablan de las relaciones jurídicas entre gobernantes y gobernados, o quienes consideran al Estado en cuanto a su naturaleza como una persona jurídica, que es Kelsen. Ustedes dirán, pero eso está bien. Sí, bueno, está bien, pero tuvo 200 años de evolución para llegar a considerar que el Estado hoy es una persona, que nuestro país sobrevino, se identificó a partir del Código Civil y Comercial, cuando identificaba en su artículo 33 al Estado como una persona jurídica. Por supuesto que no ha sido fácil, porque cuando hablamos de Estado y hablamos de persona jurídica, tenemos situaciones que deben ser examinadas, como son la responsabilidad o el centro de imputación de normas, y resulta que el Estado, por mucho tiempo, no ha sido responsable. Es decir, el Estado no puede ser responsable porque no era persona jurídica, o el Estado no es responsable porque es el Estado. Es decir, situaciones totalmente particulares. Teorías políticas que hacen a la naturaleza, que determinan la naturaleza del Estado, que la identifican con la soberanía, que vamos a ver que es un elemento del Estado, pero no esencial, sino modal o cualitativo o cuantitativo, que de alguna manera accede a los otros elementos esenciales. Y también aquellas que dicen desde el punto de vista político que consideran al Estado como una decisión. Como les decía, la personalidad del Estado es muy importante, porque nos va a permitir a nosotros adentrarnos a dos aspectos, la responsabilidad y la personalidad. Centro de imputación de normas, es decir, que puede ser titular de derechos y obligaciones, puede adquirir derechos o extender sus derechos, o adquirir obligaciones y extender esas obligaciones, y puede ser responsable por el acto, ya sea por sus actos como por los actos de sus dependientes. En el año 1968, con la reforma 17711, aparece la teoría del riesgo, por la cual el Estado es responsable por los actos de sus dependientes. Así que imagínense, antes del 68, la mezcla que había cuando el chofer de una camioneta del Estado chocaba a alguien, o un empleado se rompió una pierna, o el intendente tomaba determinada decisión que hacía que se inunde un campo. Es decir, todas situaciones que aparecían con resoluciones que de alguna manera son disvaliosas. ¿Por qué? Porque le impone a un órgano del Estado que haga una actividad interpretativa para cubrir aquellos huecos que por ahí la norma no tiene. Y por ahí la Corte ha variado constantemente en su grado de responsabilidad. Ya van a ver cuando vean la 14.2, responsabilidad del Estado, cómo ha ido evolucionando la idea de la responsabilidad a partir de los criterios de la Corte, que es el último encargado de interpretar la Constitución. Y hoy el último encargado, es uno de los encargados de interpretar el control de convencionalidad. Ya no existe solamente el control de constitucionalidad, sino que existe el control de convencionalidad. Los jueces no son jueces normales, sino son jueces constitucionales, como diría la doctora Grillo Chavela en sus distintas obras, en sus distintos artículos. Por supuesto que esto es una evolución más importante propia del neoconstitucionalismo, pero que tiene ese alcance de trascendencia. ¿Cómo hago yo para justificar que las decisiones que tomo caigan a quien tienen que caer o a quien tienen que llegar y él las cumpla? No lo voy a poder hacer si no adopto ciertos recaudos por el cual el que está mirando lo que yo hago o la decisión que yo tomo diga, sí, tienes razón, vamos a cumplir. Porque tiene cierto grado de legitimación.
Ya vamos a ver lo que es la legitimación de origen, la legitimación de resultado o de ejercicio. Pero también esto se explica con distintas teorías que fueron evolucionando a través del tiempo. Tenemos las teorías religiosas. Ustedes me dirán, pero yo no creo en la religión. Sí, bueno, pero los religiosos o desde el punto de vista de la religión, se han tomado evoluciones importantes en cuanto al derecho, y fundamentalmente en cuanto a nuestro derecho patrio. Las teorías del derecho divino natural ha sido fundamental en la formulación de la justificación del poder en la Revolución de 1810. Es decir, justificó la existencia del primer gobierno patrio. Fíjense qué importancia. Por supuesto, hay distintas variaciones. Actualmente tenemos estados laicos y estados religiosos. Irán es un estado religioso en el cual se identifica la autoridad política con la autoridad religiosa. En cuanto a la antigüedad, tenemos las teorías paganas, que dice que los gobernantes eran dioses en la antigüedad, porque de alguna manera tenían que justificar cómo las macanas o las decisiones que hacían podían ser cumplidas, debían ser cumplidas por los súbditos o las personas que estaban por abajo de esa autoridad. La teoría del derecho divino providencial, que de alguna manera justifican las monarquías absolutas. ¿Por qué? Porque venía Dios y hablaba directamente con el gobernante, con el rey. Y el rey entonces, a partir de eso, tomaba las decisiones malas o buenas, pero en ese sentido. Y con la teoría del derecho divino natural, en 1810, que permite encontrar que tenemos un acuerdo entre el pueblo y el rey, por el cual el pueblo confiere la autoridad al rey. Al no existir el rey, porque estaba preso Fernando VII, el poder se retrotrae o se retrovierte en el pueblo, y entonces el pueblo tiene la facultad de designar la nueva autoridad, que es la Junta de Gobierno. Principio expuesto por Castelli el 22 de mayo, el día más importante de la Revolución de Mayo fue el 22 de mayo, porque fue ese día en el cual se explicitó esta teoría que de alguna manera justificó los primeros gobiernos patrios. La Junta de Gobierno del 24, del 25 de mayo, la Junta Grande, y así sucesivamente los distintos gobiernos. Por supuesto, hasta la independencia en 1816, en la cual la organización necesitó otros elementos para configurarse. Existen teorías jurídicas para justificar el ejercicio del poder, que son las contractualistas, por ejemplo, que son muy importantes, propias del siglo XVIII y fundamentalmente del siglo XIX. Cuando se rompen las viejas estructuras de la monarquía, le hace falta cohesión en los individuos, como dice Rousseau en su contrato social, se desprenden de un pedacito de su capacidad y la dan al Estado, a otra persona totalmente distinta, para que esa persona tome las decisiones en nombre de ellos. Las teorías patriarcales, que son teorías totalmente superadas, pero que son de importancia en cuanto a la justificación. Las teorías finalistas, que justifican el ejercicio de la autoridad a partir del fin que persiguen. Es inentendible, indudable o imposible de ver un Estado como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, que no tengan por objeto una finalidad o un fin general, del bienestar general. Por supuesto van a tener distintos medios, no solamente por la estructura del Estado, sino por las estructuras de sus gobiernos. Es decir, la óptica que cada gobernante le otorga para el funcionamiento de ese Estado. Pero la finalidad sin duda va a ser el bienestar general, es decir, que toda la comunidad se sienta adecuada o contenida, con mayor o menor intervención del Estado o con mayor intervención en tales o determinadas áreas que van a ser producto del tipo de organización unitaria, federales, confederada.
pero que están relacionadas con la óptica del gobernante de turno. Las teorías negatorias, que niegan la existencia del Estado, es decir, aquellos que niegan todo tipo de relación o de situación que puedan parenterarse con el Estado. El Estado tiene, Filmina, a ver la Filmina. La Filmina 25. El Estado tiene distintos elementos que son esenciales y modales. Carlos Fay habla de 3 elementos. Vidal Campos le agrega un cuarto, que sería el caso en este caso de la Filmina, que es el derecho. Fay habla de 3 elementos que son el poder, la población y el territorio. Dice que el gobierno o el derecho no son elementos esenciales porque son una consecuencia o un aspecto del elemento esencial poder. Y elementos accidentales, que son aquellos que pueden no estar, pero que de alguna manera cualifican los aspectos, los elementos esenciales. Entonces, elementos esenciales son aquellos que deben estar sí o sí. La población. La población es el elemento natural, igual que el territorio. La población está determinada por el cúmulo de personas que participan en un ámbito territorial determinado. Cuando hablamos de población, debemos contemplar elementos esenciales que hacen a la homogeneidad de su población. Porque si un Estado está conformado una población que no es homogénea, tenemos los problemas que tienen la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tiene la ex Yugoslavia, que tiene Egipto, que tiene Irak, que tiene Irán, que hace que no sea homogénea, entonces tiende a desperdigarse o separarse, como ocurrió con la Yugoslavia, que se armaron distintas repúblicas, porque por cuestiones étnicas, por cuestiones políticas, por cuestiones culturales, que tienen sumamente trascendencia. Por eso, la cualidad o la homogeneidad o heterogeneidad de la población, de alguna manera, determinará la validez del elemento población como elemento estable, integrante del Estado. Después tenemos otros aspectos como son la densidad, es decir, la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, que hay países mayormente poblados por kilómetro cuadrado que otros. Nosotros no tenemos problema porque tenemos mucho territorio y tendríamos que, si me introduzco en esto, estaríamos hablando un día de las relaciones económicas, sociales, producto de la densidad o de la conformación poblacional, viendo un poquito la teoría de Mario Bunge en cuanto a la organización sociológica de nuestro territorio. Y la cantidad. Que está relacionada con, en la antigüedad, de acuerdo a la cantidad se tomaban determinados atributos o cualidades para determinar la forma de la organización. Hoy, por ejemplo, hay criterios cuantitativos en nuestras constituciones provinciales para determinar la identificación territorial, la identificación de los municipios de primera, segunda o tercera categoría. Son sobre la base poblacional. El territorio tiene particularidades en cuanto a que es el espacio físico. Por supuesto está relacionado con otros aspectos que hacen a la geopolítica,
que están imbuidos por los mares territoriales, los mares de acceso económico, los mares de adyacencias, los recursos naturales, el principio de la extraterritorialidad, que es sumamente importante. ¿Qué es esta cosa rara? Y es los territorios extranjeros en el país, por ejemplo, los lugares de la embajada. Y tenemos un caso que va a levantar polvareda en algún momento, que es el tema, el espacio astronómico chino en el sur del país, que tiene un rango diplomático bastante particular y producto de disposiciones que por ahí son secretas, pero va a levantar polvareda en algún momento. El poder, habíamos dicho que el poder es un elemento sumamente importante del Estado, porque es el que permite, es el que nos da a nosotros la coexistencia, la conjunción de la situación o la relación de mando-obediencia. Es decir, quién decide y quién obedece. Con lo cual aparece también el concepto de aparece el concepto de la legitimación, de origen y de ejercicio, que está íntimamente relacionada con la manera de acceso al poder. Si el órgano tiene legitimidad de origen es porque accedió al ejercicio del poder y por tal toma las decisiones por haber cumplido con los pasos previos establecidos en la norma. Y la legitimidad de ejercicio se traduce en mantenerse en el gobierno emitiendo las decisiones de acuerdo a la ley. Por supuesto que pueden existir gobiernos sin legitimidad de origen que puedan tener legitimidad de ejercicio. Formulación que hoy aparece totalmente improbable a partir de la reforma del 94, con la cláusula constitucional de la insalvable nulidad de los actos de los gobiernos de facto, con lo cual queda despachada esa posibilidad desde el punto de vista constitucional. Y el derecho, que es una derivación, el gobierno, también hay autores que lo mencionan, que es una derivación del poder. El derecho es el ordenamiento jurídico, es decir, el conjunto de normas, principios que regulan el funcionamiento del Estado y que se identifican, en nuestro caso, con el artículo 30, en el cual habla de las normas con jerarquía constitucional y las normas infraconstitucionales, que son las que conforman ese ordenamiento, ese plexo normativo por el cual el país, las provincias y los municipios funcionan. Y hay quienes hablan del gobierno, que tampoco es un aspecto esencial, considero yo que no es esencial, porque el gobierno, sobre todo en las formas republicanas, tiene la periodicidad que transforma quiénes son los meros ejecutores de lo que es el poder. Es decir, quiénes van a detentar el ejercicio del poder por un plazo determinado, en el marco de los principios de transitoriedad, publicidad, propios de las formas republicanas. Y los elementos modales o accidentales que pueden no estar, como son la soberanía, Filmina 27 y 28. La soberanía es un poder absoluto, es el poder que tiene el Estado por el cual, por arriba de él no existe otra autoridad. Fue explicitado, según dice la Filmina 28, sí, Jean Bodin, Rousseau, Sieyès han expuesto con distinto alcance e intensidad el concepto de soberanía. Y por supuesto, con posterioridad, van a encontrar seguramente que está en crisis el concepto de soberanía, producto de los procesos transnacionales o de integración. Por ejemplo, en Europa, que tenemos una Constitución Europea, que es una norma que está por sobre las constituciones locales. Bueno, son
son formas de delegación o compartir la soberanía, que van a tener distinto alcance de acuerdo a la óptica que cada uno de los expositores lo tengan. Por ejemplo, en nuestro país, si nos ponemos a analizar los fallos de la Corte Interamericana de Derecho con respecto al funcionamiento de nuestra Corte, vamos a encontrar que, ¿hay algo superior a lo nuestro o lo nuestro a lo superior? Cuando en Fontevecchia la Corte Interamericana a la Corte que tome determinados recaudos con motivo de una contienda entre particulares. Muy interesante, muy interesante. Marcelo, ¿esto queda en el curso? ¿Las filminas? Sí, doctor. Bueno, muy interesante la filmina. Están subidas al aula virtual. Ah, bueno, excelente, excelente. Para mí eso es chino, así que no hay problema. La filmina 30, muy interesante en cuanto habla de las distintos aspectos que hace al poder. Y los conceptos de legitimidad en la filmina 31. Y llegamos al punto tercero, que es la forma de Estado y forma de gobierno. ¿Quién manda y cómo manda? ¿Se acuerdan? Las dos grandes preguntas, o los dos grandes temas, o los dos grandes interrogantes de la política, de la ciencia política. Bueno, ahora bajaron a la tierra, porque tenemos que examinar cómo funciona esto, cómo actúa. Las formas de gobierno son las que van a determinar. Vamos a ir primero por forma de Estado, así sigue la filmina. Forma de Estado es cómo se va a concentrar la conformación de ese poder. Si ese poder se va a hacer una pelota grande y mal uniformada, de la cual van a partir todas las decisiones, un centralismo, o ese poder se va a tener distintos compartimentos que como tal pueden ser la fuente o el origen de las decisiones. Centralismo, forma de Estado unitaria. Descentralización política, forma de Estado federal, que se identifica con nuestra forma de Estado. Ahí en la filmina habla de Estado federal, Estado unitario, les da los ejemplos que yo les daba recién. En el caso de Uruguay, el Estado es unitario porque tiene una centralización política y tiene descentralizaciones administrativas que son los municipios. Y habla de otra forma de organización que yo la mencioné tangencialmente, otra forma de Estado, perdón, que es la confederación, que es una unión de estados, ya sea por un pacto o por una constitución, en la cual la diferencia está de la manera en que estos se pueden interrelacionar, que son las competencias que tienen. Generalmente los estados tienen soberanía, y en las formas confederadas originarias, que precisamente no es posible hoy en la Confederación Norteamericana que eso ocurra, que eran las posibilidades de sesionarse, separarse y nullificar las decisiones del gobierno federal, que son las decisiones que tomaban los estados antes y que han generado en el siglo XIX la guerra de secesión de estados. Las formas de gobierno son aquellas que determinan o responden a la pregunta de quién manda. Si era el rey, el presidente, el parlamento, ¿quién manda? Por supuesto que esa situación de quién manda nos reporta a nosotros distintas formulaciones. La filmina número 37, cuando habla, esto es interesante porque son antecedentes, pero por supuesto que si después de darme perfectamente esto,
que no van a leer Heródoto, no van a leer Aristóteles, no van a leer Platón, no me saben decir, pero me dan esta clasificación y no me saben identificar qué es una república, cuál es el alcance de la república, cuáles son los elementos de la república, la diferencia entre presidencialismo y parlamentarismo, estamos en el horno. Entonces, Heródoto hablaba de, y para que vean ustedes también de alguna manera, cómo los elementos del Estado, la población, el territorio y el poder, cómo se ejercen, y que varía en cuanto a su organización. Monarquía, oligarquía y sonomia. La monarquía, el gobierno de uno. Por supuesto que esto también estará relacionado con para quién gobierna, pero ellos no tenían en cuenta el destino del gobierno, sino eran solamente cuantitativos. El gobierno de algunos, la oligarquía, y la isonomia, que algunos la mencionan como la democracia, que por supuesto no se emparenta a las democracias actuales, que es el gobierno de pocos o iguales, podría ser. Platón, que habla de monarquía, aristocracia y democracia, Filmina número 38. Aristóteles, que es importante si quieren leer Aristóteles, les aconsejo, Platón también, son interesantes las formas puras e impuras de gobierno, que las diferencian con la manera en que van a actuar, ya no solamente cuantitativa, sino que le dan un carácter cualitativo. Si es en provecho personal o en provecho general, fíjense ustedes el cuadrito. Tendremos tiranía, oligarquía o demagogia. Y si es en beneficio general, será monarquía, aristocracia, democracia. Es decir, ya no es solamente el gobierno de uno, de varios, de unos pocos, sino que además de ese aspecto es el aspecto en base a quién o cómo para quién se gobierna. Es interesante la definición de la estructura de gobierno que da Montesquieu en el Espíritu de las Leyes, Filmina número 40. Bueno. Como les dije, existen distintas formas. Contemporáneamente existen distintas formas de organización política que difieren considerablemente de las organizaciones tradicionales. Cuando Duverger hace la relación o ve las distintas formas de república, habla de las repúblicas socialistas. Habla de las repúblicas socialistas y habla de las dictaduras socialistas, con una serie de elementos o aspectos relacionados con las ideologías, la forma de la toma de decisión y quién tiene a su cargo la toma de la decisión, cuáles son las bases económicas, cuáles son la planificación y autogestión, qué pasa con el ámbito privado. También tenemos desviaciones de las formas republicanas, que generalmente tienen el carácter de república, pero tienen tintes dictatoriales o autocráticos, que son aquellos gobiernos en los cuales se privilegia un partido único y que la misma autoridad se extiende de uno a otro sin que exista otras autoridades o otras personas que puedan participar o converger en la toma de las decisiones. Más allá de que, desde el punto de vista formal, existen elecciones generalmente cooptadas y que existen órganos legislativos cuya conformación está sujeta a las disposiciones del gobierno fuerte, como son los presidencialismos propios de los estados africanos y por ahí algún estado americano también podríamos encontrar esos tintes o características. Aunque la evolución institucional
hace que se vayan aislando estas fórmulas a partir de una serie de disposiciones internacionales sobre control, prevención, que de alguna manera tienden desde el punto de vista comercial, económico, mejorar la gobernanza de los países a partir de disposiciones estandarizadas generales, que impiden a los países por ahí comercializar cuando no tienen estándares institucionalizados adecuados. Por ejemplo, nuestro país, que como parte del Mercosur cumple una serie de restricciones normativas regionales, paragubernamentales, a partir de la cual no se actúa o no participa comercialmente o políticamente con aquellos estados que tengan regímenes o gobiernos de facto. ¿Me aguantan un ratito más? El constitucionalismo, su evolución. Filmina 47. El constitucionalismo, ahí pueden observar o advertir tres conceptos. Los leo rápido para que quede estandarizado y quede grabado. Carlos Fay dice que es el proceso de institucionalización del poder mediante una constitución escrita, cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno. Germán Vidar Campos, es el movimiento moderno que asigna a la Constitución como contenido indispensable la tutela a la libertad. Mario Justo López, movimiento histórico-político de carácter doctrinario que en razón de sus principios y finalidades postula que el Estado debe ser un Estado de derecho. Y yo les agrego, para que tengan no algo tan almidonado, sino que es un proceso histórico-político que se asienta en la concreción de una estructura a partir de un instrumento escrito que es la Constitución, en la cual existen los roles de sus autoridades y están asignados por catálogo de derechos, garantías y declaraciones, que actualmente se van extendiendo y ampliando producto de la especialización y de la complejidad que cada vez tiene la sociedad. Y en el caso nuestro, con la particularidad de a partir de 1994 tener un régimen institucional en el cual existen disposiciones con contenido constitucional que son generadas por órganos distintos a los órganos instituidos tradicionales, que son los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Por supuesto, con la limitante, como se cansa de decir siempre Rosati, no se cansa de decir siempre Rosati, de los aspectos relacionados con el 75, inciso 22, cuando habla de que no modifican artículo alguno de la primer parte de la Constitución, son complementarios y se deben entender en la forma en que estos tratados fueron adquiridos o reconocidos por nuestro país. Por supuesto que Rosati habla del principio de reserva institucional o de reserva local brillantemente, pero que de alguna manera contraviene todos los principios de derecho internacional que rigen el funcionamiento institucional de nuestro Estado, y fundamentalmente los aspectos sustanciales del Tratado de los Derechos de Viena de 1968. Tiene distintas etapas. El constitucionalismo clásico, que estaba diseñado fundamentalmente a proteger las libertades individuales,
Fíjense que coincide con nuestra Constitución del 53. Constitución del 53 que tiene principios, declaraciones y garantías fundamentalmente individuales, poniendo al hombre como elemento sustancial en cuanto al aspecto de su libertad y de su posibilidad de relacionarse. Y les garantiza esa libertad en el artículo 18. Recién la Corte recién la Corte, a partir de Siricot, introduce el amparo como forma de estructurar o como forma de garantizar los derechos individuales, cosa que no existía antes, pero que tenía sustento en el artículo 33 de las declaraciones de derechos y garantías implícitos. Es decir, los que no están, pero que provienen de la soberanía popular y de la forma republicana de gobierno. El constitucionalismo social, que ya no ve el individuo en forma aislada. Nosotros siempre venimos atrás, porque en el 53 la Revolución Industrial, en 1853 la Revolución Industrial venía como una topadora, pero nosotros recién tomamos estos principios en el 57, introduciendo dos artículos. El 14 bis, que habla del derecho de la persona desde el punto de vista social y como trabajador individual y colectivamente. Y el 67, inciso 11, actual 75, inciso 12, que contempla la facultad del Congreso de dictar el Código del Trabajo y la Seguridad Social como una facultad delegada por las provincias. Lo que nos interesa no es el individuo, es decir, nos interesa, pero ya no es el individuo solamente en su aspecto de sus derechos fundamentales, la libertad, la propiedad, la igualdad, sino sus derechos sociales. Es decir, cómo se rodea de aspectos que permitan desarrollarse en su ámbito, como trabajador, en cuanto a su familia, en cuanto a su gremio, en la forma de asociarse o no asociarse, es decir, aspectos diferentes, que por supuesto, como les dije, venimos atrasados, porque estos principios tienen con anterioridad a la Constitución mexicana y la Constitución, la Constitución mexicana ya tenían reconocimiento constitucional expreso, que es un periodo de constitucionalismo denominado constitucionalismo social. Y lo que ahora podemos identificar o denominar como neoconstitucionalismo, que ya no es solamente el individuo, sino que aparecen en lo que se denomina la cuarta revolución industrial un montón de aspectos que deben ser resguardados. Alesi, Robert Alesi, Donald Dworkin son los principales exponentes de esta posición, por supuesto con distintos matices o situaciones. Ya lo que buscan imbuir a los aspectos del constitucionalismo, valores, hacen hincapié en todo lo que es razonamiento jurídico y fundamentalmente la interpretación del derecho para su aplicación. Y de ahí los jueces ya no son jueces solamente, sino que son jueces constitucionales, porque son los encargados de controlar la constitucionalidad de las leyes, fundamentalmente en nuestro país, que tanto a nivel federal y a nivel local tienen un sistema difuso de control. Y el sistema de control de convencionalidad, que es lo que le venía diciendo como una nueva estructura de derechos que hacen a la incidencia de las decisiones de los jueces en el ámbito individual. Los derechos colectivos, las garantías, la protección de las comunidades indígenas, la protección del género como aspecto sustancial en el cuanto a su desarrollo. Es decir, nuevos paradigmas que van más allá de la mera letra de la Constitución o de la ley y nos impone a nosotros una integración del derecho
lo que se denomina integración de derecho, que es la interpretación de las normas destinadas a conformar un nuevo bloque, por lo cual hoy no solamente tenemos la ley, sino que tenemos los sistemas. Cuando hablamos de los tratados constitucionales con jerarquía constitucional y fundamentalmente los que provienen de las disposiciones que provienen de la Corte Interamericana de Derecho, no solo hablamos de las normas de la Convención, sino las interpretaciones de la Convención que son originadas en decisiones de la Corte. Sin ir más lejos, la decisión de la Corte 1/20 de abril del 20 trae una serie de directivas de la instancia de la Convención Interamericana por parte de la Corte Interamericana, que da una serie de directivas de cómo será el funcionamiento y el resguardo de los derechos y el funcionamiento institucional a partir de estos periodos de pandemia. Un trabajo muy interesante y aconsejable. El poder constituyente. Habíamos dicho que soberanía, que la soberanía es una fuerza irresistible, o más que una fuerza irresistible, es una cualidad del poder por el cual el poder no tiene nada por arriba. Hay quienes lo confunden con el poder constituyente. Son dos cosas diferentes. Filmina número 50. Donde Germán Vidal Campo dice: poder constituyente es la competencia, capacidad o energía para constituir o dar constitución de Estado, es decir, para organizarlo. Bárbaro. Mario Justo López: el poder constituyente es la especial capacidad, competencia, facultad de establecer la constitución jurídica. Es decir, que es una energía, es una fuerza, es algo irresistible que está destinado a el dictado de la Constitución, o bien para reformar la Constitución. El poder constituyente, por eso es que tiene dos formas, que puede ser el poder constituyente originario y derivado. Muy interesante la filmina siguiente, la 51, acá dice: nosotros entendemos, es un concepto abarcativo que trata de englobar en el mismo todos los aspectos que hacen al poder constituyente. Se reconoce como una fuerza fundamental, una facultad que tiene. ¿Pero quién la tiene? El pueblo. Por supuesto, el pueblo no la ejerce por sí, sino la ejerce a través de un representante, por la forma de organización, de gobierno y de Estado que tenemos. Esa forma o esa facultad o esa energía tiene entidad de soberana, porque no existe sobre ella un aspecto superior, es lo máximo a lo cual se puede aspirar, y que tiene dos etapas: la que da la primer constitución o poder constituyente originario, o que es la que establece las estructuras fundacionales del Estado en sus distintos aspectos sociales, políticos, culturales, económicos, que son producto de una serie de particularidades que hacen que el poder constituyente originario no pueda ser considerado como limitado, o mejor dicho, que no pueda ser considerado como ilimitado. Es soberano, pero no ilimitado. ¿Por qué? Porque tiene límites extrapositivos, es decir, límites que no están en el derecho. Y aquel poder constituyente que tiene la facultad de modificar una constitución existente, que es lo que se denomina poder constituyente derivado, que es la adecuación social o al funcionamiento producto del desarrollo del tiempo. Por ahí ustedes me van a decir: bueno, pero usted dijo
el poder constituyente puede ser reformado, que la evolución es cada vez más rápida, entonces vamos a tener que reformar la Constitución cada rato. No. No, y eso por ahí los gobernantes no lo entienden. Cree que si hay situaciones coyunturales tenemos que modificar la Constitución, y la Constitución es el texto fundamental que mantiene los paradigmas fundamentales del Estado, y que son los paradigmas que deben cumplir los gobernantes. Por supuesto que la adecuación se hará cuando existan valores sociales sustanciales que no puedan ser reencausados a través de la competencia delegada que hace el poder el constituyente cuando dice o otorga determinada actividad al legislador. Ojo, porque la esencia de la Constitución es su estabilidad, porque si no, cada gobernante que viene, bueno, vamos a reformar la Constitución. No, es algo que debe ser, además de ser serio, no es producto de una mera coyuntura. Las caracteres, es supremo. Quedó claro esto, originario derivado, Filmina 52. Es supremo porque sobre él no existe, no hay que confundir lo que es el carácter supremo o la soberanía, identificarlo con poder constituyente. No, es una cualidad que tiene el poder constituyente. El ejercicio que realiza el poder es cualitativamente soberano. Es limitado, tanto el originario como el derivado. Pero entonces no es soberano. No, sí, es soberano, pero es limitado porque el derivado tiene límites positivos que están dados por los procedimientos necesarios para reformar la Constitución, artículo 31, a los cuales debe sujetarse, y así también en las constituciones provinciales, que tienen procedimientos de conformación de la voluntad política constituyente. También tiene límites producto de lo que la doctrina denomina contenidos pétreos, es decir, aspectos fundacionales, esenciales, que no pueden ser modificados. Hoy aparece como impensado que transformemos una república en una monarquía, aunque nunca se sabe. Que dejemos sin efecto la división de poderes, es decir, aspectos esenciales o la libertad individual, y transformemos en un Estado totalitario, o en un Estado en el cual se privilegie la propiedad colectiva y no la propiedad privada, es decir, elementos sustanciales o fundacionales. Y el poder constituyente original también los tiene. Por ejemplo, nuestro poder constituyente originario del 53, ejercido en 1853, tenía las limitantes de los pactos preexistentes, cuadrilátero, Pacto Federal del 31, Acuerdo de San Nicolás, y las estructuras institucionales que daban los distintos intentos institucionales. Es decir, aparecía como impensado no tener una república, no tener una conformación de 3 órganos esenciales de gobierno. Otro de los caracteres es que es extraordinario. Es decir, que debe cumplirse o difiere del poder legislativo o de los poderes constituidos normales a partir de que éste se ejerce por mecanismos excepcionales, tanto en la nación como en la provincia, más allá que nuestras provincias locales, Chaco, Formosa y Misiones, tienen un mecanismo de reforma por parte de del órgano constituido, que es la legislatura, tiene limitantes en cuanto a la cantidad de artículos que puede reformarse, tiene limitaciones temporales y tiene limitaciones en cuanto a el quórum necesario para tomar esa decisión, y tienen
mecanismos de convalidación que son sistemas, someterlo a consideración popular posterior. Pero el sistema es indirecto a través de un órgano específico ad hoc, tanto en las provincias como en la nación, que es una convención constituyente que se reúne al solo y único efecto de tratar esa cuestión y que está destinada solamente a ello. Vidal Campos dice que es indivisible, Quiroga Lavie habla de que es indivisible porque puede ser considerada como un acto múltiple, en el cual participan distintos órganos del Estado. La necesidad de reforma, ya sea considerada como una declaración o una ley, proviene de un acto complejo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y después la decisión o la forma de concreción se produce a través de un órgano que se crea sola y exclusivamente al efecto. Es importante la titularidad, ya lo he mencionado con la conceptualización abarcativa que di. El titular es el pueblo. El pueblo es el soberano, el pueblo es el que elige a sus gobernantes, es el que elige la forma de organización institucional a través de representantes, y esa actividad recae en una convención constituyente como órgano encargado de hacerlo. Y por supuesto el ejercicio, como les decía, puede ser ejercido por una convención constituyente, un sistema totalmente rígido, gravoso, el artículo 31, que tiene mecanismos de mayorías agravadas para su decisión, y después tiene un órgano que se encarga exclusivamente de esa actividad, que es la convención constituyente. Replicado eso en las provincias, fundamentalmente las 4 provincias tienen el mismo sistema, es decir, una declaración de necesidad de reforma y un órgano ad hoc, un órgano especial encargado de hacer lo que es la convención constituyente, y la particularidad de que las provincias de Chaco, Formosa y Misiones, la reforma constitucional puede hacerse por el órgano constituido ordinario, pero no pierde su rigidez porque tiene un procedimiento quizás más gravoso que el mecanismo tradicional, con todos los controles y con todas las ratificaciones posteriores. Bueno, creo que quedó en una apretadísima síntesis desarrollada la bolilla 1. Espero que disfruten de la materia, es una materia para disfrutar. Se vienen momentos interesantes en nuestro país, en el mundo. Esto que se ha llamado en identificar como nueva modernidad va a traer nuevas posibilidades y va a dar paso a nuevas situaciones en la cual el conocimiento nunca va a perder el espacio preponderante y determinante que tiene. Así que los invito a seguir la materia en las sucesivas clases. Chao, buenas tardes. Hasta luego, doctor, gracias. Ya se pueden dirigir a sus aulas para los prácticos. Los profesores los esperaron para iniciar los prácticos a que termine esta clase. Así que ya pueden ir a las aulas correspondientes. Gracias. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Si es administrativa, no, ¿sabes? Si es administrativa,